¿Sabías que Viena alberga una gran variedad de parques donde se fusionan culturas tan lejanas como la japonesa o la turca? E incluso hay huellas de su historia bélica más reciente. En este recorrido te invito a descubrir conmigo una ruta especial por 7 parques de la ciudad, en los que exploraremos rincones llenos de detalles sorprendentes. Sean todos bienvenidos. Nuestro viaje comienza en pleno centro con un parque que en invierno quizás no destaque demasiado a simple vista, pero solo basta caminar por sus senderos para toparse con espacios cargados de historia y encanto. Les presento el Volksgarten. Del Volksgarten se dice que es la joya neoclásica de Viena. En primavera y verano sus caminos cobran vida con árboles y multitud de flores, pero en febrero hay que imaginar cómo se vería ese diseño paisajístico del siglo XIX, concebido bajo el reinado de Francisco I. Pasear por este parque nos permite apreciar por qué es uno de los favoritos de los vieneses en cualquier estación del año. Su impecable conservación se manifiesta en un pequeño templo de estilo griego completamente blanco, que atrae a quienes buscan tomarse una fotografía con un toque clásico. Tal como sucede en la mayoría de los parques vieneses, siempre hallarás un banco donde sentarte. Si observas con detenimiento, verás que muchas de esas bancas llevan placas con nombres de personas a quienes se honra y se recuerda de esta manera. Además, se plantan árboles conmemorativos para celebrar aniversarios de matrimonio, cumpleaños centenarios o la memoria de seres queridos. Fuentes, senderos y estatuas evocan aquellos jardines del pasado reservados para unos pocos privilegiados. Muy cerca de Volksgarten, cruzando la Heldenplatz, conocida también como la Plaza de los Héroes, llegamos al segundo Parque Jardín. Gracias a su belleza y ubicación, se ha convertido en el lugar predilecto de los universitarios en busca de un rincón tranquilo para conversar o relajarse. Estamos ingresando al Burggarten. Burggarten está situado junto al Palacio Imperial Hofburg, del que en un capítulo anterior mostré algunos lugares imperdibles. El Burggarten fue fundado en el siglo XVI. Fue un jardín exclusivo de la nobleza hasta 1918, cuando el imperio de los Habsburgo llegó a su fin y por primera vez el público pudo disfrutarlo. Incluso hoy, las bellas vallas que lo rodean recuerdan ese pasado de exclusividad. Mientras caminas por este jardín, uno de los puntos más destacados es la famosa estatua de Mozart, que rinde homenaje al genio musical austriaco. No es la única escultura que verás, pues también hay pequeños caminos que conducen a otros rincones, como un lago y vistas parciales del Palacio Hofburg. Fuentes y parterres meticulosamente diseñados contribuyen al ambiente histórico que invita a reflexionar sobre la herencia cultural de Viena. Se dice que el emperador Francisco I amaba la jardinería, y esto se hace evidente en muchos detalles del Burggarten: estatuas, senderos y diseños inspirados en los estilos inglés y francés, corrientes que influyeron en los jardines imperiales de toda Europa. Cada parque en esta ruta encierra sus propias curiosidades, aunque no se muestra con mucho detalle. En una sección del Burggarten,
un pequeño invernadero donde la familia imperial cultivaba frutas exóticas como naranjas o limones, imposibles de producir a cielo abierto por el clima en esta región. Aún es posible ver indicios de estos invernaderos en algunos parques de la ciudad. Estos lugares hablan por sí solos y tienen mucho para contar sobre la historia cultural de Austria. Para continuar, nos dirigimos a otro punto de la ciudad y descubrimos el tercer jardín de este recorrido. Les presento el Stadtpark, también conocido como el Parque de la Ciudad. El Stadtpark se distingue por sus senderos repletos de estatuas y monumentos dedicados a ilustres músicos. Entre ellos está la icónica estatua dorada de Johann Strauss, símbolo del legado musical vienés. Además, se pueden contemplar bustos de otros grandes compositores, reafirmando la importancia de Viena como capital mundial de la música clásica. Más allá de esculturas y pasillos, encontramos una antigua estación meteorológica, así como un gran reloj de flores que llama la atención. El Stadtpark, o Parque de la Ciudad, se divide en dos secciones separadas por puentes. La primera, que es la que estamos recorriendo, a mi parecer es la más interesante, y la segunda se encuentra con espacios dedicados al disfrute familiar, áreas infantiles y zonas para mascotas. Por su amplitud también acoge conciertos, ferias y eventos culturales durante todo el año, convirtiéndose en un epicentro de ocio y cultura para los vieneses. El cuarto parque de esta lista de 7 es el más pequeño pero también el más exótico, Setagaya Park, un jardín japonés que simboliza la hermandad entre Viena y la ciudad de Setagaya, en Tokio. Fue inaugurado en 1991 y su diseño fusiona elementos occidentales y orientales, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad del Distrito 19 de Viena. El diseño paisajístico de este jardín recrea un típico patio japonés, con estanques repletos de carpas koi y puentes de estilo oriental. Caminar por ellos invita a la contemplación y la meditación en un ambiente de tranquilidad absoluta. Si visitas el Setagaya Park temprano en la mañana, lo encontrarás casi desierto. Abre en horarios específicos, dado que sus plantas requieren de cuidados especiales tras la reciente renovación. A lo largo del año, el parque sirve de escenario para festivales y eventos culturales japoneses, con exhibiciones de Ikebana, que es el arte japonés de realizar composiciones con flores, además de ceremonias del té en una cabaña junto al lago. Aunque en esta ocasión no coincidimos con ningún evento, aquí puedes sentir en plenitud el alma de la cultura japonesa. Pasamos de un pequeño jardín japonés a otro lugar exótico, el Turken Chance Park, quinto en este recorrido. Es un parque bastante amplio, de unos 150.000 metros cuadrados, con senderos sinuosos, estanques y áreas verdes que invitan a perderse durante toda una mañana. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando la burguesía vienesa reclamaba espacios de esparcimiento, motivo por el cual conserva cierto aire nostálgico y elegante. Al caminar por el Turken Chance Park, te sorprenderán los detalles turcos que se mezclan con elementos clásicos europeos. Vas a ver estatuas, fuentes y el reflejo de la fascinación
por lo exótico turco de aquella época, siglos XVIII y XIX. Encontrarás estatuas evocando la influencia otomana, pequeños pabellones con rasgos orientales e incluso un parque de arena para niños que mantiene esa fusión cultural entre Oriente y Occidente. El parque es tan grande que resulta difícil mostrarlo en pocas tomas. Sus residentes lo aprovechan para ejercitarse, pasear a sus mascotas, tomar el sol o practicar yoga en grupo. Con total seguridad, pocos visitantes foráneos lo conocen y quizás sea uno de los primeros en presentártelo en un video. Explorar su calma es una experiencia imperdible, con la posibilidad de toparse con plazas, estanques, cascadas y una gran torre de agua llamada Pauline Ward en la parte más alta de este jardín. Del Gran Jardín Oriental nos trasladamos a otro extremo de Viena para llegar al Augarten, el parque barroco más antiguo de la ciudad, creado en 1650 y abierto al público en 1775. Abarca más de medio millón de metros cuadrados, esto es aproximadamente unas 52 hectáreas. Basta con empezar a caminar para notar sus enormes avenidas flanqueadas por árboles colosales. En marzo, cuando lo visité, aún no habían florecido, pero la imponencia de sus rectas y caminos te hace sentir que lo transitas por un laberinto. Avanzando te topas con dos enormes torres que guardan un trágico capítulo de la historia reciente de Austria. Y es que en este parque encontramos dos torres antiaéreas construidas por Hitler entre 1942 y 1945, hoy en desuso, pero que permanecen como monumentos con paredes de más de 1,5 metros de espesor, cerradas al paso al público y están señalizadas como vestigios de la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio silencioso de la sinrazón de aquel conflicto bélico. Además de su gran extensión y las torres antiaéreas, el Augarten alberga el Archivo Fílmico de Austria, la famosa Escuela de los Niños Cantores de Viena y otros espacios para eventos masivos. Es un claro ejemplo de por qué Viena se enorgullece de ser una ciudad verde, ya que el 50% de su territorio, alrededor de 200 kilómetros cuadrados, está formado por zonas arboladas o parques como estos. En cada rincón de Viena encontrarás parques y jardines. Cerramos este recorrido con el séptimo y último, el Baringer Park, un lugar que combina zonas de uso cotidiano con rincones llenos de curiosidades. Una de ellas es el antiguo cementerio en medio del parque, al que no se puede ingresar directamente por motivos de seguridad, pero que puede verse a través de las cercas. El motivo es que hay grandes árboles con peligro a caerse. De este parque me llamó la atención la practicidad y cercanía con el alojamiento que tenía, y sus espacios satisfacen las necesidades de todos los vecinos de esta zona, a 2 kilómetros del centro de Viena, con áreas infantiles completamente valladas para proteger a los más pequeños, máquinas de ejercicio al aire libre, zonas de entrenamiento canino y otras canchas de deporte. A diferencia de otros parques, no tiene horario de cierre, por lo que funciona como el gran patio de actividades para los residentes del Distrito 18.
El abanico de parques y jardines en Viena es enorme, y aquí solo te mostré 7 de los que más me llamaron la atención. Además de descansar y relajarte, cada uno puede brindar curiosidades y enseñanzas sobre la historia local. Ojalá te animes a explorar estos espacios que en otras ciudades a veces se descuidan en aras del desarrollo. Afortunadamente, en Viena los mantienen como lugares para ejercitarse, socializar y conectar con la naturaleza. Con estas últimas imágenes del Baringer Park, me despido de este capítulo en estado natural viajero. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, te agradezco la compañía. Espero verte en próximos recorridos. Hasta pronto. Chao.